Reconstruido. Capítulo 56. Afronta la situación. A Izuku le zumbaban los oídos. Sentía como si su cerebro funcionara a cámara lenta. Era vagamente consciente de lo que sucedía a su alrededor, pero no podía procesar nada. Todo se oía amortiguado por el zumbido constante. Parpadeó. Le llevó años volver a abrir y cerrar los ojos. Bajó la mirada. Un rojo escarlata intenso empapaba el verde de su traje a lo largo de su costado derecho. Gotas y manchas manchaban su capa blanca. El cañón de una pistola, sostenido allí por el anciano al que había rescatado, le presionaba el costado. Esta vez, Izuku parpadeó más rápido. Las cosas empezaban a tener sentido a medida que los recuerdos se iban encajando. El zumbido en sus oídos provenía del disparo y del grito de Danger-sensei. El rojo era sangre. Le habían disparado. El anciano le había disparado. El dolor se hizo presente. Le desgarró el costado y dejó a Izuku sin aliento. Un grito desgarrador escapó de sus labios, y la sangre brotó con él. Lo siento, suplicó el anciano. Izuku retrocedió un paso tambaleándose antes de caer de rodillas. Lo siento mucho. Nagant me obligó. Tiene a mi nieta. Dijo que si no te disparaba, la mataría. Izuku casi podía oír la risa burlona de Lady Nagant en su cabeza. Te lo dije. Son animales, Deku. No vale la pena salvarlos. Incluso el civil promedio no es mejor que el peor villano en el fondo. No se puede luchar contra la naturaleza. El mal siempre gana. Los héroes no pueden existir. Izuku intentó concentrarse a pesar del dolor, pero la agonía lo cegaba. Tenía que levantarse. Los héroes siempre se levantan, ¿verdad? Un verdadero héroe siempre encontrará la manera de que se haga justicia. All Might. Izuku pensó en su mentor. All Might no se rendiría aquí, ¿verdad? Lo siento. El hombre cayó de rodillas y se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? Un rugido rasgó el aire. Tanto Izuku como el anciano alzaron la vista. Al otro lado del tejado, la mujer berserker se ponía de pie, destrozando los tentáculos de Black Whip que la rodeaban. Mierda, perdí la concentración. Pensó Izuku. Se impulsó hacia arriba a pesar del dolor. Tengo que detenerla. Para cuando Izuku logró ponerse de pie con dificultad, la mujer ya había comenzado a merodear por la azotea. Dio un paso adelante, pero un golpe con el dorso de la mano lo derribó al suelo. El impacto le provocó un dolor punzante. Rodó hasta detenerse a centímetros del borde de la azotea. Izuku se esforzó por incorporarse mientras parpadeaba para despejar la vista. Al cabo de un instante, se dio cuenta de que la mujer lo había dejado solo. Levantó la vista bruscamente y la vio acercándose sigilosamente al otro rehén, dejando marcas en el tejado con sus uñas afiladas. Aléjate. Exigió el anciano. Blandió el arma hacia la mujer, con la mano temblorosa. También te dispararé. Así que aléjate. Gruñó la berserker, mostrando sus colmillos. Bajo el atardecer, parecía brillar con una luz profana. Te lo advierto. Aléjate. La señal de peligro volvió a sonar. Izuku comprendió lo que iba a suceder justo antes de que ocurriera. Black Whip salió disparado de sus manos. Esperar. El hombre cerró los ojos y apretó el gatillo. La bala rebotó en la piel metálica de la mujer. Salió disparada hacia un lado, impactando en uno de los barriles cercanos. Auge. La cima de la torre Nakatomi estalló en una bola de fuego que dominó el cielo. Izuku salió despedido hacia atrás desde el borde y todo se volvió negro. Lo tienes, cariño. Deku se despide. Ochako se quitó los guantes estabilizadores y los sujetó al cinturón. Solo estorbarían para lo que venía después. Flexionó las manos y se crujió el cuello. Nagant levantó las manos en guardia alta, justo por debajo del nivel de los ojos. Raah. Ochako gritó mientras cargaba hacia adelante. Apoyó el pie izquierdo y lanzó un gancho de derecha amplio. Nagant se agachó y conectó un izquierdazo demoledor en el costado desprotegido de Ochako. Ochako giró con un codazo mientras Nagant aún estaba cerca. Inclinó la cabeza hacia atrás para alejarse, pero cuando intentó retroceder aún más, Ochako envolvió su brazo bajo la mano izquierda de Nagant y la atrajo hacia sí. Un jab de izquierda le rompió la nariz a Nagant en respuesta.
Cuando Lady Nagant levantó la mano para bloquear el siguiente golpe, Ochako bajó la mira y le propinó un golpe con la palma de la mano en la garganta. Nagant jadeó e intentó retroceder instintivamente. Ochako la dejó, aflojando su agarre y permitiendo que Nagant se echara hacia atrás. Saltó, impulsándose con sus botas para ganar algo de altura antes de propinarle una patada voladora en el pecho. La villana salió disparada hacia atrás. Ochako giró mientras caía para poder aterrizar sobre sus manos y pies. Se apresuró a alcanzar el cinturón que le había quitado a Nagant antes. Sus dedos tanteaban el metal mientras buscaba el detonador. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Finalmente, le dio la vuelta al cinturón. Allí estaba. En el forro interior, pegado con cinta adhesiva justo al lado del cierre, se encontraba el detonador. Era pequeño, no más grande que un busca, con una pantalla diminuta y un sencillo teclado de 10 dígitos. Una luz en la parte superior parpadeaba en rojo. Ochako intentó alcanzar el primer número cuando Nagant la derribó por un costado. Rodaron y, cuando se detuvieron, Lady Nagant estaba sentada sobre Ochako. Así es como debe terminar, dijo mientras le daba un puñetazo a Ochako en la mandíbula. No supo distinguir si el crujido que siguió fue de su propia mandíbula o de la mano de Nagant al romperse. Es mejor así. En la muerte, conservarás tu inocencia. Y nadie te la robará como me la arrebataron a mí. Nagant volvió a golpear, pero esta vez Ochako lo detuvo. Búscate un pasatiempo, señora. Ochako arqueó las caderas hacia arriba, apartando a Lady Nagant de encima. Se deslizó por debajo y entre sus piernas, poniéndose en cuclillas al otro lado. Giró sobre sí misma y le propinó una patada en la mandíbula. Se lanzó hacia el detonador y lo sujetó con fuerza. Sin embargo, lanzó un grito cuando Nagant la agarró del pelo y tiró hacia atrás antes de estrellarle la cara contra el cemento. Insolente. ¿Por qué no ves que soy? Ochako giró y apartó las piernas de Nagant de debajo de ella. Se levantó rápidamente y se alejó mientras Nagant se ponía de pie. Basta. Nunca me va a dar suficiente tiempo, comprendió Ochako. Tendré que acabar con ella primero. Presionó las yemas de los dedos contra el detonador y lo dejó flotar suavemente en el aire para que no se dañara en la pelea que se avecinaba. Nagant cargó. El tiempo pareció ralentizarse. Sintió como si todo lo que Ochako había aprendido sobre lucha pasara por su mente. Cuidado con las caderas, susurró Gunea. Puedes fingir con los hombros y los brazos, pero las caderas no mienten. Dio un paso al frente. Mantén los ojos y las manos en alto, nena, dijo su padre. Una Uraraka nunca empieza una pelea, ¿entiendes? Pero sí que las terminamos. Ochako avanzó en su ataque. Lanzó un jab de izquierda, obligando a Nagant a detenerse bruscamente. Ochako intentó aprovechar la ventaja con un gancho de derecha, pero Nagant lo esquivó y lo bloqueó con el antebrazo. Al mismo tiempo, le propinó una fuerte patada que impactó en el estómago de Ochako. Al doblarse para absorber mejor el golpe, su mano de bloqueo se resbaló y su codo golpeó la cabeza de Ochako. Intenté ser amable, dijo mientras apartaba a Ochako. Intenté salvarte. Nagant dio una patada hacia adelante intentando empujarla hacia atrás, pero Ochako se hizo a un lado. Es hora de acabar con esto, Lady Nagant. La antigua heroína gruñó. Bien, mocosa. Entonces podrás arder con las demás. Lady Nagant lanzó un gancho de derecha amplio, pero Ochako estaba preparada. Giró la muñeca izquierda para sujetar a Nagant por el brazo. Se lanzó hacia adelante, girando para poner su espalda contra la mujer más alta. Mientras el impulso de su puñetazo llevaba su brazo por encima del hombro de Ochako, levantó la mano derecha para agarrarlo. Tiró hacia abajo, colocando el codo de Nagant justo sobre su hombro. ¡Quebrar! Nagant gritó cuando su codo se dobló hacia atrás, la articulación se flexionó antinaturalmente hasta romperse. La sangre caliente brotó del pecho de Ochako mientras los huesos del antebrazo de Nagant perforaban la piel. Ochako apretó los dientes contra las náuseas que la invadieron al infligirle semejante herida. Nagant iba a luchar hasta que no pudiera más. Necesitaba doblegarla para que se detuviera y, de un solo movimiento, había inutilizado la mano dominante de Nagant y le había impedido usar su don. Era la forma más lógica de hacerla dejar de luchar rápidamente, le recordó una voz que sonaba sospechosamente como la de Aizawa Sensei en el fondo de su mente.
Pero eso no impidió que Ochako escuchara ese crujido en sus pesadillas. Sin embargo, en lugar de hacerla rendirse, la herida pareció revitalizar a Lady Nagant. Lanzó una ráfaga de golpes salvajes con la mano izquierda a la espalda de Ochako, cerca de los riñones. Cuando ésta giró instintivamente para proteger la zona vulnerable, Nagant la golpeó con la rodilla en la columna, haciéndola tambalearse hacia adelante. Se giró rápidamente y Nagant ya estaba encima de ella. Lanzó una ráfaga salvaje de golpes, pero sin poder usar su mano derecha, Ochako logró mantenerse a la par. Paró un puñetazo antes de esquivar una patada giratoria alta. Nagant lanzó otro puñetazo que Ochako esquivó antes de rugir y lanzar un revés salvaje, pura desesperación animal, desprovisto de toda la gracia que había tenido antes. Ochako se agachó para esquivarlo, lanzándose un poco hacia adelante al hacerlo. Cuando el golpe pasó por encima de ella, Ochako saltó hacia arriba, impulsando sus botas como un cohete. Abrió la bota derecha y le propinó un rodillazo propulsado como un cohete en la barbilla de Nagant. Ochako aterrizó, gruñó y se lanzó de nuevo hacia adelante. Aprovechó su ventaja, lanzando una ráfaga de puñetazos. La mayoría fueron con la izquierda, intentando sacar provecho del brazo derecho inutilizado de Nagant. Justo cuando Lady Nagant empezaba a acostumbrarse a su ritmo, Ochako redujo la velocidad lo suficiente como para cambiar la distancia entre ellas antes de propinarle una patada en la rodilla. Se rompió con fuerza. Nagant gritó de dolor. Pero en lugar de detenerse, Nagant lanzó un gancho temerario que impactó en la sien de Ochako. El mundo se volvió borroso. Ochako tropezó hacia atrás. Apenas alcanzó a ver un destello cuando Nagant volvió a abalanzarse sobre ella. El instinto la impulsó a girar hacia un lado. Al pasar, Ochako lanzó un golpe hacia atrás. Su talón giratorio impactó a Nagant en la cabeza, quien se desplomó al suelo hecha un ovillo. Ochako se abalanzó sobre ella, retorciéndole el brazo sano a la espalda. «Ríndete, Nagant». «Jamás». La otra mujer gruñó y forcejeó intentando quitársela de encima, pero sin poder usar su mano derecha no pudo hacer palanca. «Prefiero morir antes». «Que así sea», Lady Nagant gritó cuando Ochako echó el brazo hacia atrás, dislocándole el hombro. Ochako se puso de pie. Los gritos de Nagant se interrumpieron bruscamente cuando Ochako dio un paso al frente y le pisoteó la cabeza contra el suelo, dejándola finalmente inconsciente. «Liberar». Juntó las manos y atrapó el detonador al caer entre ellas. Marcó los dígitos y contuvo la respiración. Por un instante, el dispositivo siguió parpadeando en rojo. Pero luego la luz se volvió verde fija. «Detonación cancelada», anunció la voz robótica. Ochako suspiró aliviada. Se acabó. Miró al horizonte. De verdad se acabó. Auge. Como si se burlara de ella, la cima de la torre Nakatomi, el rascacielos resplandeciente que dominaba el horizonte, estalló en una explosión de fuego. La onda expansiva la alcanzó un instante después, haciendo que Ochako cayera de rodillas. El cielo se llenó de humo mientras las llamas envolvían la torre. «No», susurró mientras el corazón de Ochako se encogía. «Deku». Una taza de té humeante fue colocada suavemente sobre la mesa. Inko le dedicó a Shino una sonrisa de agradecimiento. «Gracias». «Por supuesto, Inko», dijo la joven, deslizándose en el asiento de al lado y dándole una palmadita suave en la rodilla. «¿Para qué están las amigas? Además, es costumbre en las Pussycats que nadie espere solo en este tipo de eventos». Shino, la heroína profesional Mandalay para la mayoría, y su sobrino Kota habían ido a pasar otra tarde de juegos con Eri cuando se supo que Izuku y Ochako se enfrentarían a Lady Nagant. A pesar de sus responsabilidades como heroína y con el resto del equipo, Shino se quedó en el apartamento de los Midoriya para esperar con ellos. Eri y Kota estaban en la habitación de Eri. Inko intentó mantenerlos alejados de las noticias que llegaban de camino. No era algo que necesitaran ver. Hasta el momento, el estudiante de Héroes de Q ha rescatado a 7 rehenes, informó el reportero. Se desconoce su paradero actual, pero fuentes policiales confirman que los rehenes residen en el distrito de Kamino. Mientras tanto, Urabiti continúa luchando contra la asesina de héroes, Lady Nagant, en la plaza de Kamino. No podemos obtener imágenes de la batalla debido a las restricciones de tráfico aéreo impuestas por la policía, pero podemos confirmar que la lucha continúa.
Para más información sobre Urabiti y su repentina relevancia en el caso de Lady Nagant, nos conectamos con Tada en el estudio para un reportaje especial. ¿Tada? No sé si podré con esto, susurró Inko en tono de confesión. Le temblaban las manos al sujetar la taza de té. Estoy hecha un manojo de nervios. Siempre he pensado que era peor verlo desde la barrera, dijo Shino. Prefiero enfrentarme al peligro 1000 veces antes que ver a mis seres queridos hacerlo. Con el paso de los años, ya fueran mis primos o mis compañeros de equipo, nunca se ha vuelto más fácil. Nunca quise que Izuku fuera un héroe, admitió Inko, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la taza de porcelana. Después de Isashi, siempre tuve miedo de lo que le pudiera pasar. Y luego, de niño, nunca manifestó su don y yo, no sé cómo afrontarlo. Shino se acercó lentamente. Con una delicadeza conmovedora, puso sus manos sobre las de Inko y la guió para que dejara la taza. Luego, rodeó una de las manos de Inko con las suyas y acarició el dorso con el pulgar. De la misma manera que afrontamos todo lo demás, dijo, poniendo un pie delante del otro. Eri volvió a esconder la cabeza tras la puerta. La cerró con cuidado, procurando mantener la presión suficiente sobre el pomo para evitar que hiciera clic. Detrás de ella, Kota frunció el ceño. No puedo creer que nos tengan encerrados aquí. Nosotros también merecemos saber qué está pasando. Sí, murmuró Eri. Se dio la vuelta y corrió hacia el armario con pasos suaves. Es ridículo. Siguió despotricando Kota. O sea, no es que estén mostrando nada malo. Y ni siquiera es mi madre. ¿Qué derecho tiene a decirme que no puedo ver las noticias? Siempre me trata como a un niño, y. Hizo una pausa mientras observaba a Eri rebuscar en su armario. ¿Qué estás haciendo? Eri emitió un suave murmullo de satisfacción al sacar la mochila. Era una sugerencia de su terapeuta. La idea de no tener una salida de emergencia y quedar atrapada le provocaba escalofríos. Así que llegaron a un acuerdo. Llevar algunas mochilas de emergencia por si necesitaba escapar. Izuku incluso la había ayudado a prepararlas y a llenarlas con lo que pudiera necesitar. Ropa de recambio, una manta de emergencia, algo de dinero y, lo que tanto había buscado, un teléfono. Se la llevó a Kota, quien la observó con interés. ¿Qué vamos a hacer con eso? La encendió y rápidamente accedió a un sitio de noticias. La levantó mientras comenzaba un noticiero. Dijiste que querías verlo. Saltó sobre su cama y palmeó el espacio a su lado. Como Kota no la siguió, Eri frunció el ceño levemente. ¿Y bien? Lentamente, Kota se subió junto a ella. Eri se hizo a un lado cuando el colchón se hundió y ajustó el teléfono que tenía en el regazo para que ambos pudieran ver. El antiguo héroe convertido en villano escapó de la prisión de Tártaro hace meses tras el ataque de Toga y Miko a la prisión, en el que varios otros reclusos de alta prioridad fueron asesinados por la exmiembro de la Liga de Villanos. La propia Toga fue rescatada hace unos días por Deku en una importante operación que derribó. La reportera hizo una pausa, llevándose una mano a la oreja. Volvió a mirar a la cámara con una sonrisa. Última hora. Deku ha rescatado con éxito a un octavo rehén. Kota levantó el puño y vitoreó. Eri sonrió levemente. Estamos recibiendo informes de que el rehén resultó herido. Sin embargo, está recibiendo atención médica en este momento. Auge. Una explosión retumbó al fondo. La cámara tembló. La reportera cayó de rodillas y gritó. La pantalla se movió hacia un edificio a lo lejos. Fuego y ceniza se elevaban de él formando una nube. ¿Estás bien?, preguntó la reportera. La cámara volvió a enfocarla y ella asintió. No estamos seguros de lo que ha pasado, pero, dadas las circunstancias, solo podemos suponer que Deku estuvo involucrado en la explosión. Eri jadeó y comenzó a temblar. Rezo para que esté bien. El teléfono se le cayó de las manos a Eri. El mundo daba vueltas. La explosión, Deku. Eri contuvo la respiración. Ella, no podía. Oye, dijo Kota, deslizando una mano en la de Eri. Ella se aferró a ella y la apretó con fuerza, desesperada por tranquilizarse. Todo está bien, Eri. Deku va a estar bien. Ya verás. Es el más fuerte. Es el mejor. No hay nada que Deku no pueda hacer. Izuku se estaba cayendo. Lo primero que sintió fue la ráfaga de viento. Le azotó la cara y agitó su capa con furia.
Al abrir los ojos, sintió una sensación casi agradable. Entonces, el dolor de sus heridas regresó con fuerza, e Izuku recordó dónde estaba y el peligro que corría. Giró la cabeza bruscamente al oír los gritos. A pocos metros, el anciano al que Lady Nagant había mantenido como rehén y obligado a dispararle, volaba por los aires. Daba vueltas sin control mientras gritaba. Al otro lado de Izuku, pudo distinguir la figura plateada y bronceada de la otra rehén. La mujer a la que Lady Nagant había drogado hasta dejarla en un estado de furia se precipitaba hacia el suelo, inconsciente. Lentamente, el color metálico de su piel comenzó a desvanecerse y las cuchillas que cubrían su cuerpo empezaron a encogerse. Izuku se giró bruscamente. Sus ojos se abrieron de par en par con alarma al darse cuenta de lo cerca que estaban del suelo. Aférrate. El poder inundó su cuerpo cuando One for All despertó a su orden. Black Whip se desplegó hacia un lado, rodeando la cintura del hombre y atrayéndolo hacia Izuku. Otro grupo de tentáculos se dirigió rápidamente hacia la mujer. Una vez que la sujetó, Izuku activó flotar. Controló suavemente su descenso hasta que los tres aterrizaron a salvo en el suelo. En cuanto lo hizo, Izuku cayó de rodillas retorciéndose de dolor. Cuando el mundo dejó de dar vueltas, se detuvo un instante para examinar su herida. Su costado seguía sangrando abundantemente, aunque no con el ritmo característico que indicaría que una arteria había sido alcanzada. Pequeños milagros, pensó Izuku mientras rebuscaba en su cinturón de herramientas con dedos temblorosos y ensangrentados. Mientras sacaba una gasa y la presionaba contra la herida, el anciano se arrodilló a su lado. «Me salvaste», dijo con reverencia. «Te disparé, y aún así me salvaste». «Sí», gimió Izuku al tocar algo sensible. Sacó un rollo de vendas. «Eso es lo que hacen los héroes, señor». «Nos protegiste de la explosión», dijo Izuku, mirando al hombre con una expresión de asombro y confusión. «Esas cosas negras. Nos envolviste en ellas incluso durante la explosión. Es la única razón por la que sigo vivo». «No recuerdo haber hecho eso», admitió Izuku en voz baja. Terminó de aplicar el parche improvisado y se puso de pie. Esperaba que aguantara hasta que pudiera llevarlos a los tres a un equipo médico. Pero lo volvería a hacer. No es mi trabajo decidir quién merece ser salvado. Black Whip ató los brazos del hombre a su torso. Izuku lo miró fijamente. Pero si me disparas otra vez, me voy a enfadar, ¿entiendes? Izuku gimió de dolor mientras se acercaba a la mujer caída y la cargaba sobre sus hombros. Vamos. Llévenlas a la policía para que pueda terminar con esto. Ochako estrelló a Nagant contra la base de la estatua de All Might. Se inclinó hacia ella, con el rostro a centímetros del suyo. ¿Qué hiciste? Siseó. ¿Ahora eres un mentiroso? Dijiste que ese código lo detendría todo. Sí, replicó Nagant. Puede que sea un asesino, pero jamás te he mentido, Urabiti. Si mi detonador hubiera explotado, toda esta zona no sería más que cenizas y escombros. Si esa explosión se produjo, tal vez Deku no sea tan bueno como crees. Ochako grunó. Mentiroso. Ladró. Esto es solo otro de tus juegos. Engañarte a ti misma no te servirá de nada, rió Lady Nagant. Mientras hablamos, las cenizas del nuevo símbolo caen como lluvia. Gano yo, Urabiti. Deku no era un verdadero héroe. Nadie lo es. Te equivocas, dijo Ochako entre un repentino torrente de lágrimas. Te equivocas. No, Urabiti, dijo Nagant en voz baja. ¿No lo ves? Tengo razón. Los héroes no existen. Te equivocaste al depositar tu esperanza en ese chico. No, no lo era. Ochako se dio la vuelta. Izuku aterrizó en la plaza, golpeado y ensangrentado, pero aún con vida. Nunca está mal tener esperanza. No mientras yo esté aquí. Izuku, exclamó Ochako, sin aliento. El alivio se mezcló con el horror al verlo. Su traje estaba cubierto de rasguños y quemaduras, además de una enorme mancha de sangre que le cubría el lado derecho. El rostro de Izuku se veía pálido y demacrado. Se mantenía erguido, pero Ochako notó un ligero temblor en su cuerpo. Izuku estaba exhausto. Gracias a Dios. Eso es imposible, susurró Lady Nagant. Ochako se giró bruscamente para mirarla. La expresión de Nagant era una compleja mezcla de miedo e incredulidad. ¿Cómo? Te seguí el juego, Nagant.
Izuku dejó caer los rastreadores que llevaba sujetos al cinturón. Resolví tus trampas y rescaté a tus rehenes. Se acabó. ¿Los salvaste? Nagant miró alternativamente a los rastreadores y a Izuku. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No lo viste? La humanidad es horrible. No hay más que oscuridad en el corazón del hombre. ¿Cómo pudiste salvarlos? Nagant comenzó a forcejear, pero Ochako la sujetó con fuerza. Porque eso es lo que hacen los héroes, dijo Lady Nagant, deteniéndose ante la simple respuesta. No somos castigadores, Nagant, continuó Izuku. No somos jueces ni jurados, y desde luego no somos verdugos. Salvamos gente. Y claro, a veces eso significa acabar con los villanos. Pero los villanos también son personas. Lo que significa que necesitan ser salvados tanto como cualquier otro. Pero, Lady Nagant se desplomó en los brazos de Ochako. Pero, no puede ser una verdadera heroína. Eso no existe. Ochako la soltó y se apartó un paso de la heroína caída. Tenía la mirada perdida y los ojos muy abiertos, como si no pudiera comprender lo que sucedía. No puedes, te equivocas, le dijo Ochako. Mientras haya gente que necesite ayuda, siempre habrá quienes se levanten para salvarla. Miró a Izuku y le dedicó una dulce sonrisa. Aunque sea doloroso. Aunque tengan que romperse una y otra vez. Siempre surgirán héroes. Eso es lo que nunca has entendido, Nagant, dijo Izuku, pasando un brazo por los hombros de Ochako, quien, sin pensarlo, soportó su peso. Por eso perdiste. Se acabó, Kaina, dijo Ochako en voz baja. Ya está. Pero, Nagant los miró. No pueden ser verdaderos héroes. Porque si lo son, las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Nagant. Parecía devastada y desconsolada. ¿Por qué no pude ser una? Bajó la mirada hacia sus palmas. Lo único que siempre quise fue ser una verdadera heroína. Quería salvar a la gente. Quería ayudarlos. Entonces, ¿por qué? Apretó los puños y gritó al cielo. ¿Por qué no pude ser una heroína? Me convirtieron en un monstruo. Jadeó, conteniendo la respiración mientras sollozaba entrecortadamente. Me dijeron que era una heroína. Me dijeron que mataba para proteger a la gente. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo pueden existir verdaderos héroes en un mundo como este? Se desplomó en el suelo y se acurrucó. ¿Cómo pueden existir verdaderos héroes? Preguntó en voz baja, cuando mis manos aún están cubiertas de sangre. Por un instante, ambos se quedaron allí parados, observando cómo Lady Nagant se derrumbaba frente a ellos. Sus silenciosos sollozos resonaban más que disparos en el silencio de la ciudad. Entonces, Izuku cojeando se acercó y se arrodilló junto a Lady Nagant. Eso no es culpa tuya, dijo Izuku, poniendo una mano sobre su hombro. La comisión de seguridad te mintió. Te manipularon y te utilizaron. Ochako se arrodilló a su otro lado. La comisión te obligó a hacer esas cosas. Pero te liberaste, Kaina. Ya no tienes que ser el arma en la que te convirtieron. Déjanos ayudarte, dijo Izuku. Podemos salvarte. Solo deposita tu esperanza en nosotros, le pidió Ochako. Y nos aseguraremos de que nunca más puedan hacerte daño. Esperaron a que los sollozos de Lady Nagant disminuyeran y sus lágrimas se calmaran. Permaneció acurrucada en el suelo durante minutos antes de que, finalmente, poco a poco, comenzara a moverse. Ochako la ayudó a levantarse mientras Izuku permanecía cerca, listo para intervenir. Cuando Ochako asintió, Izuku se llevó una mano a la oreja. Tsukauchi. Llama a los servicios médicos y envía un vehículo a la plaza, le dijo por el comunicador. Se acabó. La limpieza fue un desastre. Naomasa suspiró al ver alejarse la ambulancia que transportaba a Deku y Urabiti. Tendría que reunirse con ellos en el hospital para obtener su declaración. Otra vez, pensó, sacudiendo la cabeza con cierta pena. Una vez más habían necesitado la ayuda de dos estudiantes de héroes aún no profesionales, y una vez más al menos uno de ellos había resultado herido. Aún así, Tsukauchi se tranquilizó pensando que al menos estaban vivos. Muchos héroes profesionales se habían enfrentado a Lady Nagant y no habían tenido tanta suerte. La villana, sorprendentemente dócil, se mostró mientras la llevaban al transporte blindado que la llevaría de regreso a Tártaro, aunque esto podría atribuirse en parte a sus heridas.
Urabiti y Lady Nagant se habían dado una paliza, y Nagant salió victoriosa de la contienda. Un brazo lo llevaba en cabestrillo, esposado a un grillete conectado a las cadenas que le rodeaban los tobillos. El otro estaba inmovilizado con un torniquete por encima del codo, e incluso el ojo inexperto de Tsukauchi se dio cuenta de que ese brazo necesitaría cirugía si es que alguna vez podía volver a usarlo. Se dirigió torpemente hacia el transporte, agobiada por sus ataduras y heridas. Una docena de guardias armados vigilaban cada uno de sus movimientos, con las armas apuntando a la asesina en busca de cualquier indicio de insubordinación. Mientras ella se dirigía al hospital anexo de Tártaro para recibir tratamiento, Eraseread y Midnight habían optado por seguir a sus alumnos al hospital general. Solo quedaba el peculiar grupo de héroes locales que Tsukauchi había logrado movilizar con poca antelación para custodiar el transporte, algo que lo incomodaba. Los mercenarios que Lady Nagant había contratado para ayudarla a planear y ejecutar sus planes también estaban siendo trasladados en sus respectivos vehículos. Equipos médicos y oficiales atendían a los rehenes secuestrados por Nagant. Dos de ellos, la mujer drogada y el hombre al que Nagant había torturado, ya iban camino al hospital. El último, el hombre que había disparado a Deku, estaba sentado en la parte trasera de un coche patrulla esperando a que alguien, probablemente Tsukauchi, decidiera si debía ser arrestado formalmente o no. Los técnicos en desactivación de explosivos trabajaban horas extras desmantelando y eliminando todos los explosivos que encontraban en la zona. La prensa, por supuesto, también había acudido en masa. Por el momento, seguían confinados al perímetro exterior hasta que la zona estuviera completamente segura, pero merodeaban como buitres. No es que Tsukauchi pudiera culparlos, exactamente. Un segundo ataque en el distrito de Camino, una segunda batalla masiva en una semana en la que Deku había estado en el centro en ambas ocasiones. Sin duda, era noticia. Solo esperaba que el chico estuviera preparado para la tormenta mediática que estaba a punto de desatar sobre sí mismo. 2 días después, prisión del Tártaro. Deku, señor, por favor espere, ya no voy a esperar más, por favor, señor, dijo el guardia, apresurándose a seguirle el ritmo. Tenga paciencia. Hay protocolos para este tipo de situaciones y no podemos ignorarlos, ni siquiera en su caso. Izuku irrumpió por los pasillos, su capa recién lavada ondeando al viento tras él. He sido paciente. Ahora, voy a obtener algunas malditas respuestas. Dobló la esquina. Delante de él había 2 oficiales uniformados, erguidos e impasibles. Se detuvo frente a la celda y fulminó con la mirada al guardia que estaba allí. Ábrelo. Los dos intercambiaron miradas antes de hacerse a un lado. El grueso cristal reforzado se deslizó hacia un lado. Lady Nagant estaba sentada en una camilla con su uniforme naranja de prisión. Levantó la vista cuando la puerta se abrió. Izuku entró y dejó que la puerta se cerrara tras él. Habla, Kaina. ¿Qué sabes de mi padre?